Buenas noches, me toca a mí estar a este lado, donde no veo absolutamente nada, solo veo unas bellísimas luces que me recuerdan algo que ocurrió aquí a esta misma hora hace 25 años y era sábado. Era el 14 de noviembre de 1992 y esa noche resucitaba este teatro. Digo que resucitaba porque los 20 años anteriores realmente estuvo a punto de desaparecer para siempre. Y lo hizo además con una obra que quizás no recordamos los que estábamos aquel día, prácticamente nada más que el título, El imposible mayor en amor le vence amor. Y yo creo que es algo de lo que ha ocurrido, ¿no? En cierto modo el amor al teatro, el amor al espacio escénico, que va a presidir mucho de lo que hablemos aquí esta noche, explica esa resurrección de un teatro que además también estuvo a punto de ser nonato, porque ahí arriba los espectadores podrán verlo, pone 1900-1920, que es las fechas en que se hizo el primer proyecto de este teatro, se abrió en 1920 y estuvo a punto de estar cerrado también en la primera etapa. Es decir, que es un teatro que, digamos, ha sobrevivido al siglo XX. Teatro viene de teatrón y la verdad es que con lo que tenemos en la espalda, lo que vemos ahí, creo que ilustra bastante bien ese origen de la palabra, ¿no? Lugar desde el que se mira. Normalmente yo estoy en ese lado, contemplamos la escena desde este lado de acá. Y creo que esta noche tenemos la ocasión para hacer una mirada teatral distinta, una mirada a los 25 años, no solo de esta sala, sino del teatro español, que es lo que, bueno, de alguna forma nos reúne. Nos reúne en esta serie que se denomina Diálogos desde la escena, que aunque yo prácticamente solo os atisbo, intuyo que está muy lleno y eso explica por qué no podemos hacer los diálogos desde la escena también en la escena todos. El proyecto inicial era habernos reunido de espectadores todos aquí en esta charla, pero por fortuna el hecho de que haya tanto interés en el público teatral, no solo para ver teatro, sino también para escuchar hablar del teatro, explica que hoy estemos dispuestos de este modo. Han venido dos personas que a mí sería verdaderamente una osadía intentar presentarlos, porque son sobradamente conocidos y reconocidos, pero para eso se me ha ocurrido una cosa, a ver si me sale, ¿no? Y es decir, una serie de títulos intercalados, obviamente no hay que repartir, no tiene ningún sentido, solamente por poner en la cabeza de las personas que han venido esta noche quiénes son estas personas desde hace tanto tiempo. La verdad sospechosa, me parece que con Pilar Miró, Golfus de Roma, Espectros, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Arte, Dios mío, ¿no? Flotats, Carlos Hipólito ahora ha vuelto a los escenarios. Mi suicidio, me parece que Gas vino como actor en ese momento a Avilés, El Rey Liar, La Cabra, para algunos les conmociona la vida ver La Cabra en esta sala, es evidente. Homebody Kabul, yo estoy en el mismo lugar donde escuché aquella hora, aquel monólogo maravilloso e inolvidable en la historia del teatro español, Homebody Kabul. Los chicos de historia, Las troyanas, La vida por delante, Un tranvía llamado Deseo, Llama un inspector, Folí, antes estábamos hablando de Asunción Balaguer, 88 años, y cantando maravillosamente en ese musical. Forest, ese experimento al que sobrevivimos los avilesinos, de Calixto Vieito, nos gustó, yo creo que sí que nos gustó. Fuegos, La maravilla de Marguerite Yourcenar, Julio César, Gas en el Niemeyer, A cielo abierto, esa joya que luego tuvo tanto recorrido y que fue una verdadera maravilla verlo aquí. Largo viaje del día hacia la noche, Los hijos de Kennedy, Invernadero, aquel Pinter, ¿verdad?, estrenado, creo recordar, aquí en Avilés. Sócrates, ya, bueno, luego tendremos ocasión de decir algo más de ello. Incendios y Calígula, creo que es el último nombre que debo decir. Nadie habrá llevado la lista, pero han sido 25. Es casi casual, son muchas más las obras de las que podrían hablar ellos, son muchas más, pero me apetecía que fueran 25 entre el año 92 y el año 2017. Y son 25 y eso significa algo muy importante, que el teatro español, sin estas personas, sin este tipo de teatro, hoy sería algo radicalmente distinto. Y de ese teatro español, debo decir que en Avilés hemos visto 17 de esas 25 obras, que creo que, bueno, no es una cosa muy común en una ciudad que tiene 80.000 habitantes. José María Pou y Mario Gas yo creo que simbolizan lo mejor de nuestro teatro. Y bueno, me voy a permitir hacer un pequeño comentario que ahora que les estaba escuchando ahí, hablando de Londres y hablando de lo que veían, lo que querían montar y demás, me daba cuenta de que había acertado en lo que yo aquí señalaba. Yo decía que son quizás los creadores que mejor representan el vínculo estrechísimo e incomprensible del teatro español, si no es que ese vínculo entre Barcelona y Madrid, los dos son catalanes, pero de alguna forma creo que se reconocen igualmente en las dos ciudades, y también el vínculo internacional, porque Mario Gas evidentemente tiene una relación internacional teatral enorme. En el caso de Pou, además, sabemos de su pasión, recordamos incluso aquella calle 42, ¿verdad? Desde tantos años, 14 años creo que en la radio, ¿verdad? Le leemos muchas veces en las recomendaciones de Londres y de Nueva York. Pero hay otro detalle también que se suele decir que es anecdótico y a mí no me lo parece. Como esta noche seguramente no hablaremos de ello, quiero señalarlo en el caso de Mario Gas, porque sus biografías siempre dice que es uruguayo, ¿verdad? Que nació en Montevideo. Y siempre parece como una especie de anécdota, y no lo es en absoluto, porque si él es uruguayo, si nació en Montevideo, es porque pertenece a una familia que estaba de gira en el Río de la Plata en esa época. Algo que en esta sala, en este espacio, tantas veces ha ocurrido con el teatro argentino, me parece que aunque hoy probablemente no hablemos de ello, creo que merecía la pena.
La verdad es que presentar a estos dos señores es muy imponente para quien tiene que hacerlo. Recuerdo que el año pasado Marcos Ordóñez, que tiene costumbre de citar así a esa diosa del teatro que es Nuria Espert, la suele llamar una y otra vez Lady Nuria Espert. Yo creo que con nosotros están esta noche pues ser José María Pou y don Mario Gas. Creo que esa es la presentación más oportuna. Son dos amigos entre ellos, os juro que no paran de hablar, de contarse cosas. Son muy amigos nuestros, también de nuestros gestores culturales, no voy a decir nombres propios, ya sabéis de qué estoy hablando, y son muy amigos de Avilés. Entonces me gustaría que arrancáramos simplemente con esta sensación inicial que podéis tener de estar aquí, en este espacio, en este momento de conmemoración de estos 25 años. Buenas noches. Primero, antes que nada, empieza tú si quieres. Te paso el testigo. Los directores mandan siempre sobre los actores. Los directores deciden cuándo el actor debe hablar o no, está claro. Buenas noches. Lo primero que debo hacer, lógicamente, es agradecer la invitación, porque me parece algo que es mucho más que una invitación. El permitirme, el haber pensado que podía estar aquí compartiendo el escenario con vosotros y con todos ustedes, justo en el mismo día y prácticamente a la misma hora en que este teatro cumple sus 25 años de vida después de la rehabilitación, es un privilegio, de verdad es un privilegio, es escribir esa historia con letra pequeña que no, quizá no entra directamente en los grandes libros y demás, pero que se queda aquí en el corazón, eso seguro, porque es un acto eminentemente entrañable y algo que para mí es importante, que es familiar. Yo siento y creo que en este momento podría hablar hasta en nombre de Mario y, por supuesto, en nombre de cientos y cientos de compañeros. Creo que no me equivoco. Lo comentaba esta mañana con un periodista. Cuando los actores empezamos los ensayos de un espectáculo y más o menos o poco después del estreno o unos días antes del estreno, ya te entregan una lista, unos folios con la gira que luego vas a hacer después del estreno, todos preguntamos lo mismo. ¿Y a Avilés cuándo vamos? Pero todos, absolutamente. Quiero decir, para todos los actores, venir al Palacio Valdés y a Avilés es como ir a casa, como si hemos sentido muchísimo que el público del Palacio Valdés forma parte de nosotros mismos. Hay una relación, yo diría que emocional, más allá de la propia y normal de los espectadores y de los actores. Y eso es exclusivamente, y estoy absolutamente seguro, porque cada vez que venimos a Palacio Valdés y cada vez que venimos a Avilés, notamos que de ahí, del patio de butacas, surge una energía muy especial. De cada patio de butacas surgen energías distintas, pero os puedo asegurar, y no es un halago fácil, estoy hablando con el mayor nivel de sinceridad del que puedo llegar a ser capaz, hasta puedo llegar a emocionarme si es necesario, cuando os digo que cada función que yo he hecho en el Palacio Valdés ha sido una función especial, porque he notado que en el patio de butacas, en la platea, había un público ávido de teatro en primer lugar, y conocedor del teatro en segundo lugar, y en tercer lugar, algo que creo que es el compendio de las dos cosas y lo más importante, enormemente enamorado del teatro, con ganas de teatro. Y eso, queramos o no queramos, es fundamental para nuestro trabajo, porque nos nutrimos de esa energía, porque nosotros cuando estamos encima del escenario, si algo bueno hacemos, en gran parte es debido a la actitud del público, a lo que recibimos del público. Cuando nos hacen esa pregunta, me extiendo demasiado, pero corto enseguida. Cuando nos hacen esa pregunta de ¿no te cansas de hacer siempre, cada día, la misma función? A mí es una pregunta que me indigna mucho y me pone los pelos de punta, pero entiendo que haya gente que no sea de la profesión que no lo comprenda. Las funciones que hacemos nosotros, yo me he pasado haciendo Sócrates últimamente 2 años enteros, con La Cabra estuve 3 años, con Arte 2 años, con Llama a un inspector 2 años, por suerte el éxito lo acompañaba. Pero os puedo asegurar que ninguna función era exactamente igual, porque cada función es distinta, porque el público es distinto en cada función y el público te manda una energía y creas una relación afectiva algunas veces e incluso de odio en otras, cuando el público no te ayuda. Y a veces no hay que echarle la culpa al público, somos nosotros los que en cada función debemos tirar y conquistar al público cuando el público está un poco reacio. Debo decir que cada vez que he venido al Palacio Valdés, y creo, repito, que puedo hablar en nombre de mis compañeros, no tenemos que luchar nada. Sabemos que el público está ahí y que es como hacer una visita anual o bianual a la familia que tienes ahí. Sabes que en un rincón de Asturias tienes una familia a los que vas a ver cada dos años como mucho.
Y lo dejo ahí porque si no... No, bueno, lo dejas ahí, pero prácticamente sobre el tema poco más se puede añadir, porque ahora en nuestro idioma, el catalán, diríamos, aquest home es un pou de sabiduría, que significa este hombre es un pozo de sabiduría. Todo lo que ha dicho es realmente cierto y lo suscribo. Y es muy importante para toda la gente de teatro saber que cuando vas a una ciudad determinada vas a encontrarte con un buen público, un público que ama el teatro, que por lo tanto es capaz de aseverar lo que estás haciendo o de algún modo ponerse crítico, porque nunca tenemos la llave de lo que va a funcionar o del éxito, pero es muy importante tener siempre públicos atentos, públicos que aman el teatro y sobre todo en esta época nuestra, que llevamos ya tanto tiempo de teatros de titularidad pública, equipos de gestión que entienden realmente cuál es la función del teatro público, entienden perfectamente que hay que unir, digamos, calidad, comercialidad en una sola visión para que el público realmente pueda asistir a espectáculos con enjundia y no solamente tener el teatro como algo que, bueno, que te produce un momento de distracción. El teatro, como decía, y como lo practicaban todos los autores desde siempre, pero nuestros autores del siglo de oro, pero como lo formuló muy bien Brecht, es un lugar en el que colectivamente se aprende uno a ser mejor gozando y deleitándose con lo que le están explicando. Esa yo diría que por encima de todo es la gran misión del teatro, ¿no? Es reconocernos a nosotros mismos y pasar un rato fantástico, conmoviéndonos, riéndonos o aplicando la razón para asistir a conflictos que sin que tengan nada que ver con su edad de aparición, su fecha de aparición, tenemos todavía sin resolver. En los dos grandes, digamos, caminos que tiene el teatro, que es el ser humano como individuo enfrentado a sí mismo, a sus contradicciones y a su finitud, por un lado, y por otro lado como personaje, como persona, como entidad social, inmerso, enfrentado, favorecido o desfavorecido por una sociedad que lo condiciona, y de ahí viene todo el teatro político, etc. El teatro siempre es ideológico, no confundir con político de partido. Entonces, siempre que se hace teatro, pues como decía José María, venir a un sitio donde realmente sabes que de antemano vas a tener una respuesta potente, ya sea en un sentido o en otro, pues hace que las gentes de teatro siempre queramos venir aquí a Avilés. Y Avilés es estupendo, porque este es un teatro precioso, tiene una acústica estupenda, luego ya con el Niemeyer, las otras salas. Es un lugar donde se vive el teatro y siempre es agradable venir. Me he repetido un poco, pero bueno, José María me lo ha dejado tan claro y tan rotundo, pero bueno, que abundo un poco en esa idea del lugar fantástico que entre todos ustedes han construido a lo largo de estos 25 años. Yo creo que marca muy bien los diálogos que vamos a tener acá, porque aunque ellos sean los primeros los que lo abren de esa manera tan especial, lo cierto es que las próximas semanas todas las personas que vayan a pasar por aquí son personas muy relevantes de la escena española, muy amigos del Palacio Valdés y de nuestra ciudad, y personas que tienen además trayectoria, es decir, que van a poder hablar de 25 años, aunque probablemente el presente en muchas ocasiones ocupe más la conversación, todos tendrán memoria para poder hablar de la historia del teatro español, no solo de la historia, obviamente, de nuestro teatro. Esa historia empezaba para nosotros en el año 1993, aunque yo sé que Pou estuvo aquí antes, incluso antes del 72. Pero empezó en el año 92 y a mí, como asturiano, que somos a veces así muy egocéntricos, me gusta decir que en la primavera fue la Expo, que en el verano fueron las Olimpiadas y que en el otoño fue el Palacio Valdés. Es un poco bobada, pero lo cierto es que en aquella época pasó en España algo curioso, y es que hubo muchos otoños o primaveras donde muchos teatros españoles se abrieron. Entre las singularidades que tiene, quería ahora compartir una con vosotros que quizás no conozcáis, y es que en este lugar tan curioso, tan especular que nos han colocado esta noche, se produce un accidente geográfico curioso. Este teatro no tiene la calle al fondo, como suele ocurrir en la mayoría, tenemos la calle a la izquierda, y este teatro da nombre a la calle Palacio Valdés, que antes se llamaba Calvo Sotelo. Y los nombres de las calles que hay alrededor, y que había antes, otra se llamaba General Mola, pues nos dicen algo del propio teatro, ¿no? Porque si siguiéramos de ahí hacia atrás, la calle más próxima se llama calle del Conde del Real Agrado, que un poco apuntabas en esa dirección, ¿no? En el sentido de si el teatro debe fundamentalmente agradar o también algo más. La calle siguiente es la calle de la Libertad.
Y la calle siguiente, la que está más allá, donde acaba la calle Palacio Valdés, es la calle de las Artes. Es bien curiosa esta compañía, pero además es un azar, bueno, no sé si azar, los historiadores de la ciudad podrán investigar esto con más detalle. Al otro lado de la calle tenemos la calle Ruiz Gómez, parece ser que era un político progresista del siglo XVIII, al que conocemos menos que a la siguiente calle, que es la calle Jovellanos, en aquella dirección, la siguiente, del siglo XVIII, la anterior era del XIX, donde nació, por cierto, la Casa de la Cultura de Avilés, clásica, la que conocimos algunos de niños. De tal forma que aquí había en el territorio algunas cosas singulares para que este espacio quizás tuviera éxito. A mí me gustaría que comentarais un poco, porque tendréis buen recuerdo de aquel tiempo en que un país que había tenido maravillosos teatros, que estuvieron a punto de convertirse como este en espacios de pura especulación inmobiliaria, por iniciativas públicas pasaron de ser espacios privados con intereses comerciales discutibles o propiamente para ser objeto de mercancía, de venta, a ser espacios no solamente con titularidad pública, sino con una necesidad de gestión pública. ¿Qué cambia en el país en aquellos primeros años 90 en que los teatros empiezan a ser una iniciativa cultural del país? ¿Cómo veis aquel tiempo desde el punto de vista de las políticas teatrales? Yo creo que en ese tiempo de que estamos hablando, en los años anteriores al 92, yo creo que desde el 82 más o menos empieza ya una transformación en este país en cuanto al mundo de la cultura y a la transformación del teatro en concreto. Creo que hay un hecho que hay que destacar fundamental, gracias al cual quizá estamos hoy aquí celebrando estos 25 años, que es que el Ministerio de Obras Públicas de la época se le ocurre, o en conversaciones, en colaboración con el Ministerio de Cultura, ponen en marcha un plan de recuperación y rehabilitación de teatros. Muchos teatros como este, en muchas capitales de provincias, estaban en manos de empresarios privados que los utilizaban como cine o los tenían simplemente cerrados, y algunos para nada, dejando que se cayeran para poder declararlos ruina universal y poder venderlo de alguna manera con más facilidad. Gracias a esa iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, y creo que en connivencia con el Ministerio de Cultura, empezó entonces la recuperación de una gran cantidad de espacios de teatros que había en muchas capitales españolas. Y no solamente se quedó en la recuperación propiamente, sino que luego, merced a la recuperación, ya que ya podían funcionar y estaban dotados para funcionar con la maquinaria precisa, con todo lo necesario para que el público llenara el teatro, fue cuando se produjo el gran salto, que fue cuando gran cantidad de ayuntamientos, de instituciones públicas, diputaciones, comunidades, etcétera, decidieron no solamente preocuparse de lo que es el edificio que estaba en su territorio, sino de llevar a cabo la gestión. Es decir, una gran cantidad de ciudades, de municipios y demás tomaron conciencia de que de alguna manera aquello era suyo y era obligación suya dotarlo de un presupuesto con dinero público, dinero que sale de los impuestos de todos, revertirlo en beneficio de todos y asumir la programación del teatro, la gestión del teatro. Ahí cambió radicalmente, a partir del 92 más o menos, la estructura del teatro en España. A partir de entonces cambió no solamente la estructura de muchas ciudades que vieron como hecho habitual el que cada semana podían ir al teatro porque había una programación más o menos continuada, cosa que antes era muy especial, solo cuando llegaban algunas compañías de vez en cuando y lo alternaban en el mismo local donde había cine durante 6 meses enteros, y luego en una semana se hacían 6 funciones de teatro y volvía a instaurarse el cine. Cuando eso desapareció y el público pudo comprobar, como aquí en Avilés, que el teatro era un hecho habitual, no un hecho extraordinario de fechas determinadas, sino que se podía ir al teatro, a tu teatro, al tuyo, al de tu localidad cada semana, gracias pues eso, a una gestión pública y demás. Eso fomentó la afición al teatro y creó el gran público del teatro. Sí es verdad que eso produjo otro fenómeno del que luego creo que podemos hablar, que cambió radicalmente también la estructura del teatro del otro lado, es decir, desde nuestro punto de vista. Ahí desaparecieron una enorme cantidad de empresarios, de empresas privadas y demás, y el sector de los productores teatrales se acostumbró, entró en una dinámica de
trabajar en los teatros públicos, que pagaban unas cantidades de dinero de su presupuesto y que no había que preocuparse demasiado de la taquilla y de todas esas cosas. Eso hizo que desapareciera un poco el entramado empresarial de los productores, de lo que entonces se llamaba productores de compañía propiamente. Ahí la transformación fue, desde los dos puntos de vista, importante y definitiva hasta llegar hoy en día. No sé si Mario. Bueno, ha vuelto a dar Porque en el además clavo otros- y a hacer una cambiar el explicación. orden. Una El próximo explicación. tema debes hablar tú. No, porque está muy bien todo lo que has dicho. Has hecho una descripción muy minuciosa y muy exacta. Mira, empezaremos un poco por la fecha. Yo recuerdo que en otoño del 92 recién estaba salido de 4 años de haber dirigido los festivales de otoño de Barcelona y el Festival Olímpico de las Artes, y estaba pues haciendo un poco teatro en Barcelona y en Madrid y iniciando giras. Y entonces, asistí también un poco en vivo y en directo a esa transformación de la que habláis, que ya venía de antes. A ver, el país sufre una verdadera transformación, que luego podemos, a tenor de los años transcurridos, ahora ya empezar a ojearla y a analizarla con perspectiva, pero es evidente que a partir del 78 empieza a transformarse el país, a principios de los 80 también. Hay que decir que a principios de los 80, y después de la efervescencia que supuso cambiar de una dictadura a una democracia, con todos los interregnos que están siempre llenos de efervescencia, y que después las instituciones a veces ya se preocupan de acallar, a veces con buena fortuna y a veces con mala fortuna, cuando todo se normaliza, es verdad que hay todavía una serie de empresas de Paredes y una serie de empresas de compañía que de algún modo asumen una manera un poco diferente de hacer teatro. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Collado, un director y empresario absolutamente entusiasta, que yo creo que algún día habría que analizar su figura, porque en ese momento introduce también una manera de entender la formación de compañías, de ensayar y del tipo de teatro que se hace, que supone también una renovación con puramente las compañías que hacían las tournées por España. Pero entonces ahí empieza de alguna manera a aparecer lo que es los teatros de titularidad pública. Y muchos empresarios, como decía antes José María, pues bueno, tenían los teatros cerrados. Los más listos, pusieron una pantalla delante, no tocaron la estructura e hicieron cine. De tal manera que cuando el cine ha pasado un poco a tercera fila o ha empezado a desaparecer como espectáculo masivo en grandes salas de las ciudades, pues con levantar el telón y adecentar un poco otra vez el espacio de siempre, han vuelto a hacer teatro. Esto es particularmente característico en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Una gran cadena de empresario taurino, cinematográfico, teatral, ha recuperado 4 o 5 teatros porque realmente solo había puesto una pantalla y había, digamos, modernizado para que parecieran cines las salas, pero seguían siendo teatros con su escenario, con su telar, con sus camerinos, etcétera, etcétera. Todo en la vida, el paso de una situación a otra tiene aspectos muy positivos y aspectos, digamos, que no son tan positivos. En esa edad, cuando se aborda con una fantástica iniciativa del Ministerio de Obras Públicas en colaboración con el Ministerio de Cultura y en colaboración con las entidades autonómicas y con las diputaciones y con los ayuntamientos, de remodelación, reestructuración y recuperación de los locales de teatro, es recuperar un patrimonio y ponerlos con titularidad pública es evidentemente recuperar un patrimonio que era casi un deber, una obligación, y poner un parque de teatros realmente con una estructura fantástica y con unos medios técnicos interiores un poco al compás de los días. Situación absolutamente esperanzadora, porque significa crear una red de teatros en toda España, en todo el Estado español, lo cual permite que los espectáculos puedan circular por muchísimas ciudades. Por lo tanto, eso tiene una traducción de vida en los espectáculos y de vida diaria también y cotidiana en los actores y en los técnicos y en la gente integrante. De eso nos hemos beneficiado, porque también desde los años 70
toda la proliferación de compañías independientes que tenían un algo de ideológico en contra del régimen, del antiguo régimen, y un poco también de respuesta formal al teatro convencional que se hacía en ese momento, se integran en una red profesional, se convierten en profesionales y empiezan también a deambular con una decisión así muy de teatro itinerante por todo el país. Con lo cual nos encontramos ya en una especie de batiburrillo conceptual en la que en esta red de teatros, aún no hablaremos de la red de teatros oficial, pero en esa red de teatros de titularidad pública y antes privada están las compañías de siempre, los empresarios que desde una estructura económica de siempre se arriesgan a hacer otro tipo de espectáculos, las nuevas compañías independientes que se convierten en profesionales y por lo tanto los nuevos actores, actrices, directores que van llegando y ocupando puestos un poco de importancia y de reconocimiento por parte del público. A partir de ahí tenemos un gran tesoro que no siempre se ha sabido aprovechar en España. Es decir, lugares como Avilés, por ejemplo, o algunas otras ciudades en que han tenido una programación continuada y con mucho criterio y muy atentos a lo que se estaba cociendo en todas partes, no siempre ha sido seguido por otros lados. Entonces ha habido momentos en que se ha depreciado la entrada, que se ha ocupado poco de la relación calidad-precio y público, y entonces luego ha habido que reeducar un poco en el momento en que porque estaban todo basado en unas subvenciones muy aleatorias pero importantes y un tanto nepotistas. Cuando esto ha empezado a fallar, ha empezado la crisis, ahí nos hemos encontrado como en muchos sitios se han tirado rápidamente a hacer espectáculos mediáticos porque no habían trabajado en profundidad la relación con el público. Es decir, no habían arado bien la tierra del concepto público. Nos hemos encontrado con ciudades con público flotante, pero desprovisto de esa continuidad que ciudades como Avilés, por ejemplo, tienen. Esto es algo que aún estamos en vías de remodelación. Hay que restituir eso, porque ya que tenemos ese gran tesoro y esa gran red, es muy curioso que a finales de los 80 o a principios de los 90, y no hablemos antes, cuando salíamos de gira o de tourné, cogíamos la maleta de casa y estábamos 1, 2 o 3 meses sin volver a casa, y en cambio ahora se va y se vuelve, no tan solo porque hay medios de comunicación ferroviarios y por aire mucho más rápido, sino porque lo hemos convertido las giras un poco en bolos. ¿Qué es bolo? En lugar, una función única a la que se va y se vuelve. Yo creo que deberíamos volver un poco, porque todo el mundo quiere asegurarse también de los sábados y los domingos, y algún viernes. Yo aún recuerdo en los años 90 de haber hecho giras con El Tiempo y los Conway, con el Zoo de Cristal, con espectáculos donde en muchísimas ciudades de España se iba martes, miércoles y a otras se iba viernes, sábado. Con lo cual se hacían un poco las giras que se decía, ahora haremos la gira del norte. Que la gira del norte, podía empezar, por ejemplo, en Logroño, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Santander, Asturias, Gijón, Oviedo, Avilés, y se pasaba por Coruña. Ahora haremos la gira del sur, que podía ser toda Andalucía, un poco de Extremadura y un poco de Murcia. Ahora haremos la gira de Levante, que era Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, muchos pueblos de gran población de Valencia y de Alicante y de Castellón, y un poco también Murcia, Albacete, y ahora la gira de centro, y luego Madrid, claro. Todo eso ahora se ha perdido un poco y creo que tenemos un poco la obligación de trabajar para ello. Este es un país que a nivel general se improvisa mucho y siempre estamos a las puertas de hacer un mapa serio y estructural de los públicos, de los teatros y de las necesidades de la profesión en el ámbito estatal. Por eso es tan importante que haya lugares como Avilés en los que el público y la programación nunca falla. Es decir, como espectador siempre sabes que vas a ver calidad y una coherencia y una línea teatral que no tiene nada que ver con el estilo ni con el género que se haga, puede ser comedia, drama, teatro verbal, no verbal, sino el interés que esa programación pueda tener para que al cabo de 2 horas salgamos un poco mejores de lo que hemos entrado y satisfechos de lo que hemos visto, y al mismo tiempo recoger un poco esa continuidad de los espectáculos que se puedan ser producidos y transportados por todo el país.
porque ahora en muchos sitios es muy difícil. De ahí la importancia mucho más de lo que pueda parecer a primera vista, de la labor que durante estos 25 años han hecho todos los gestores de este teatro aquí en Avilés y de ese público que se ha formado y del que José María hablaba antes diciendo que es un público exigente, que ama el teatro y que hablando de él podemos todos emocionarnos porque lo que queremos desde encima, desde arriba de la escena es conectar con el público y a ver si todos nos entendemos un poco mejor mostrando los conflictos, ya sea riéndonos, llorando o pensando de lo que nos ocurre a todos como colectivos y como individuos. Nosotros, la verdad es que yo creo que somos muy afortunados. No sé si en Avilés nos damos del todo cuenta. Nos lo dicen una y otra vez, pero siempre pensamos, bueno, lo dirán también en otras ciudades. Pero aquí en Avilés, con los abonos a los que muchos somos fieles y no los que vienen más esporádicamente, pues podemos ver, y de hecho vemos, varias decenas de obras, 30, 40 obras al año, los más fieles en el teatro, en esta sala, en el Niemeyer y demás. Y yo siempre digo, que no sé si compartís la idea, que esto en Madrid y Barcelona evidentemente es posible hacerlo también, pero hay que tener mucho criterio para poder seleccionar, digo como espectador, para poder seleccionar una programación como aquella a la que más o menos estamos acostumbrados y ahora ya en cierto modo contribuimos a que se produzca, porque yo creo que las tensiones del programador probablemente serán distintas si el público acepta y en cierto modo demanda propuestas escénicas menos convencionales, ¿no? Que quizás sean las que ocurran en teatros a los que a lo mejor haya teatro una vez cada mes o cada 2 meses, que me parece que, seguro, no sé si eso lo veis de ese modo. Avilés tiene también una circunstancia curiosa tras este nacimiento teatral del espacio histórico, ¿no? Que tenía algo de reconquista arquitectónica. Tras este teatro, casi los azares de este teatro, podemos decirlo así, alguno milagroso, al otro lado de la ría nace el Centro Niemeyer, coincide con una fecha curiosa, 2010-2011. En el año 2012 este teatro se cierra unas semanas, unos meses, para hacer una levísima arreglos, pequeñas reparaciones, mejoras que se hicieron, y durante unas semanas, meses, tuvimos una programación, obviamente el alma del Palacio Valdés siguió viva, pero fue a otro pequeño espacio escénico que fue Los Canapés, un lugar de un barrio de aquí de Avilés, donde, por cierto, se vieron cosas verdaderamente espectaculares y dieron origen a LOF, es decir, además de la programación regular que tenemos en este espacio de embocadura más pequeña, en el Centro Niemeyer, en la planta de arriba, el enorme escenario y abajo un OFF. A mí este fenómeno siempre me hace pensar en algo similar que ha ocurrido también en Madrid y Barcelona, no solo en las salas más alternativas, sino que estoy pensando, por ejemplo, en los años en que Mario dirigió El Español, el gran teatro probablemente nacional de España, lo que supuso en ese crecimiento las naves del Matadero. No sé si por hacer esa relación entre nuestra pequeña zona avilesina y lo que ha sido la renovación también de los espacios escénicos, más allá de la iniciativa privada, en este caso la iniciativa pública, en el Teatro Español, en el caso, por ejemplo, del Matadero. Bueno, yo creo, siempre he creído que el teatro público no ha de jugar a ser teatro privado y el teatro privado no ha de jugar a ser teatro público, pero ambos dos tienen un espacio claro, concreto y definido y sobre todo bajo el paraguas de lo que se llama empresa privada hay toda una gama de colores que no nos permite hacer un reduccionismo de ventilar con una sola frase lo de teatro privado, empresa privada, porque hay empresas que quieren puramente, como si fuera un comercio, pues invertir lo menos posible para que entre lo más posible y hacer un teatro de bajo nivel, pero que pueda ser muy consumido. Hay empresas que hacen un teatro, digamos, medio, y hay empresas con clara vocación de dar a conocer textos importantes, actores importantes, directores importantes, y hay también otras empresas que tienen voluntad de unir todo el mensaje y el métier, el oficio, llevando teatros en sí mismo, llevando programaciones coherentes. Y luego los teatros públicos tienen la obligación de defender una dramaturgia nacional, de defender los intercambios de los lenguajes entre diversas nacionalidades, de conservar el patrimonio histórico teatral propio, poniéndolo al día con visión renovada y visión contemporánea, pero ambos dos, no tienen que refugiarse en algo que la gente a veces dice, bueno, el teatro privado lo que quiere es hacer puramente público y el teatro público lo único que quiere es tener un prestigio. No, tanto unos como otros, unos han de buscar la calidad y los otros han de buscar el público. A nadie nos gusta hacer teatro para salas vacías. Lo que ocurre es que hay que encontrar en los teatros públicos aquellas salas donde puedan ser contenedores y generadores de diversos tipos de teatro que llaman la atención a públicos más mayoritarios, más minoritarios o muy minoritarios.
En ese aspecto yo siempre, desde que empecé en esto del teatro, con procesos asamblearios o siempre buscando una casa desde la que proyectarme y hacer cosas, siempre he pensado, sobre todo en los teatros públicos, que tienen que ser grandes fábricas de vitalidad. Un teatro público tiene que estar en funcionamiento desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y tener locales de ensayos y varias salas y tener intercambios y producir y exhibir y poner casi como fuera del gueto de una temporada concreta el teatro de fuera para que pueda la gente asimilarlo y los profesionales intercambiar. Y sobre todo lugares de ocio donde se pueda beber, comer, hablar e intercambiar ideas. Un poco mi estancia en el Español fue por ahí. Una de las premisas que pusimos al principio es que un pequeño bar que no pertenecía al teatro, que estaba dado en una concesión externa al teatro, lo recuperáramos para hacer la sala B, que esta ha sido la sala pequeña del Español que funciona maravillosamente bien. Y luego ya una idea, de alguna manera, de Alicia Moreno, que era la delegada de las artes del Ayuntamiento de Gallardón, que tenían ya pensado hacer algo con el Matadero. Nosotros desde el Español y en colaboración con ellos, pero nos empeñamos mucho en que ese algo se concretara en 2 salas espléndidas y que no solamente fuera como se pretendía al principio, una inauguración con un espectáculo y cerrarlo como expectativa de futuro, sino que desde el 2007 que se abrió empezó a funcionar con continuidad, primero la sala grande, luego la sala mediana y luego también 4 o 5 aulas en las que hemos hecho multitud de cursillos, enclavado dentro de un proyecto más amplio de fábrica que no llegó a producirse. Es decir, pero un teatro público es un lugar donde tiene que haber mucha actividad. Yo a veces en algunos teatros públicos en los que he trabajado, me quejo de varias cosas. El silencio es muy bueno en las salas de teatro, pero el silencio es malo en las oficinas y en las dependencias de los teatros. Si tú te paseas por el interior de un teatro y no oyes hablar a nadie, es que no hay alegría. Y luego se confunde muchas veces los teatros públicos con oficinas que tienen un teatro, cuando la razón es un teatro y para que se lleve bien tiene que tener unas oficinas. Pero a veces el funcionariado se come al otro. El teatro público, yo soy un gran defensor del teatro público y también soy un gran defensor de marcar las líneas fronterizas que no se deben cruzar para no dañar, para que no se dañen unos a otros el concepto de teatro público y el concepto de teatro privado. Lo malo es que a veces con la crisis y con los políticos, yo creo que, salvo honrosísimas excepciones, a los políticos de nuestro país no les gusta mucho el teatro y eso se nota. Los teatros públicos están dotados con poco presupuesto, no se entiende. Se hablan de falacias tremendas como mientras hagan falta hospitales y colegios no podemos poner dinero en el teatro. Hombre, es que entre los colegios y los hospitales hay una cantidad de dinero que se va por ahí que nos lo roban y lo mangan y tal, que daría para 10 millones de teatros. O sea que, entonces, eso es un grave y un gravísimo problema, que los teatros públicos a veces o son correas de transmisión del partido en el poder o son lugares poco dotados. Y entonces, cuando tú consigues tener un dinero un poco correcto para un teatro, muchos, pues desde los medios de comunicación, como que casi te insultan, pero ¿qué se ha creído? Está jugando con nuestro dinero, con el dinero de todos los contribuyentes, cuando el dinero de todos los contribuyentes se está yendo de una manera muy corrupta por otro lado. Y el teatro, si no se entiende como un alimento espiritual, como un alimento dialéctico, como una forma altísima de gozo y de diversión, estamos en un lugar en que hemos de mirarnos, hemos de mirar a ver qué pasa con nuestro criterio. Por eso los teatros de titularidad pública son importantísimos y por eso la responsabilidad de una programación que sea coherente conceptualmente, atendiendo a la propia estructura pública, atendiendo al público y atendiendo, cómo no, a la proliferación, al soporte y a la incentivación de los experimentos y de los grupos actorales y de compañías y de empresas que se pelean día a día para poder hacer un teatro cada vez más digno. Perdón, me he extendido un poco. Esta vez pido perdón yo. Pero al hilo de lo que acaba de decir Mario, una exposición que debería publicarse casi, debería poder publicarse inmediatamente como un opúsculo y repartirlo a la salida, creo yo, aparte de que estoy convencido que todo el mundo se lo llevará en la cabeza.
porque ha estado muy bien expuesto. Me gustaría decir, ya que estamos de alguna manera haciendo un balance de lo que han sido estos 25 años en el teatro en España, que esa transformación que ha sufrido la estructura teatral, grande, viene en parte debida también porque ha cambiado mucho el lenguaje teatral y el concepto del espectáculo teatral. Cuando ha surgido la necesidad de crear espacios como fue el Matadero en Madrid, cuando tú tuviste la necesidad de tener unos espacios más allá de los tradicionales teatros a la italiana, cuando aquí mismo al pasar a los canapés, se llaman, ¿no? Descubristeis que había otro espacio fuera de la estructura del teatro italiano donde se podían hacer otras cosas, creo que ese es un cambio fundamental. Es decir, surge un nuevo lenguaje teatral, se crean un tipo de espectáculos que necesitan un marco distinto, porque está clarísimo que cada función necesita un marco adecuado. No solamente una escenografía del telón hacia adentro, sino que necesita incluso que la estructura arquitectónica, la forma en la que se comunica al público, la disposición del público con respecto al espectáculo, frontal, lateral, en forma de cuadrilátero, es fundamental porque han nacido unos nuevos lenguajes de teatro que exigen la creación de unos nuevos espacios, de una relación distinta con el público. Ahí surgen casi todos, ahí surge lo que se podría llamar ese circuito de salas pequeñas o segundas salas que acercan más al espectador y que en casi todas las ciudades españolas se ha visto que nacían de la necesidad de hacer de un lenguaje nuevo en el teatro, ¿no? Y luego otro fenómeno fundamental, creo, en esos 25 años, es lo que yo llamaría algo así como quizá el teatro al alcance de todos o la democratización grande del teatro, que es el miedo que se ha perdido a la estructura esa de que el teatro era una cosa a la que solo tenían acceso una serie de gente más o menos importante o que se dedicaban a ello plenamente. Una cantidad de gente con ansiedad cultural, con necesidad de expresarse, con necesidad de contar historias, movimientos vecinales, a veces un grupo de 4 personas, han habilitado un pequeño espacio y de ahí nació toda esa corriente que importamos, sí es cierto, fijándonos en el modelo argentino de hace unos años, que nació también por una necesidad de una crisis, de no disponer de otros espacios y poder hacer teatro en un sótano, en un corral, donde fuera. Creo que ese es uno de los hechos más significativos que se han dado en esos 25 años, ¿no? La posibilidad, el que el público admita que se puede hacer teatro en cualquier sitio, pero sobre todo porque han nacido nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicarse para el público que exigían nuevos espacios escénicos. Y luego hay unos vasos comunicantes, los nuevos lenguajes requieren nuevos espacios. Y una vez los tienes, los nuevos espacios incitan a mayor libertad de los creadores para poderse expresar de muchas maneras, sin renunciar nunca a esa maravilla que es, digamos, estas construcciones, ¿no? Decía Strehler que si no eres capaz, Giorgio Strehler, un gran director de teatro del siglo XX, del Piccolo Teatro de Milano, decía, si no eres capaz de montar un espectáculo en un espacio frontal de 7x7, no te dediques al teatro, que era un teatro pequeñito realmente. Pero es verdad que en esos 25 años nos hemos puesto en ese aspecto muchísimo al día. Pero todo eso hay que conservarlo como un patrimonio y alimentarlo. Si de repente se llega y se dice, no, es que ahora haremos artes vivas, lo de antes que era artes muertas, o ahora haremos... Mire, todo está inventado en el mundo. Quiere decir, en los años 50, en los años 40 y en los años 50 y 60 ya nació el happening. El Piscator en los años 20 ya hacía teatro político en plazas públicas y en teatros a 4 bandas. Los griegos lo inventaron todo mucho. Toda digamos, el abofeteamiento a los públicos convencionales de los años 50, 60 y 70 con compañías como Living Theatre, como Carmelo Bene, como tantas y tantas experiencias, pues hay que primar el trabajo y el talento y, pues bueno, tener las expresiones abiertas de diversos lenguajes para que cada público pueda reconocerse en aquello que está buscando. Y en este aspecto, y no hablamos ahora, yo no hablo ahora de Avilés porque es evidente que habéis conseguido algo muy importante, pero tenemos una tarea muy importante todavía en España que hacer, que es que nos tomemos realmente en serio esto y sobre todo los que mandan, independientemente del color del partido político a que pertenecen. A unos se les verá más el plumero que a otros,
pero acabas, si buscas y hurgas un poco, se les acaba viendo el plumero a casi todos. Esto es como aquel que se pone una corbata floreada, pues porque toca en su grupo social que se vaya con corbatas vistosas, pero en el fondo a él lo que le gustaría es llevar una corbata gris o marrón oscuro. En cambio, si a ti te gusta realmente la vitalidad, el color, el cromatismo, pues te pones con ese orgullo del color, la corbata multicolor y las luces. Y aquí nos hace falta, yo creo que nos hacen falta en líneas generales, más políticos, más cantidad de políticos que amen y sientan el teatro. Y eso crea un cierto resquemor en los políticos de profesión. Lo digo porque una vez uno me lo comentó, bueno, es que si se dejan las cosas en manos de los teatreros, estamos perdidos. Pues no, señor, no, señor, al contrario. A mí no se me ocurriría nunca ponerme en manos de un arquitecto, no sé, para que me operara de una hernia, por ejemplo, ¿no? Como no se me ocurriría decirle a un médico que me hiciera la cocina nueva. Pues entonces realmente hay que tener más fe y más generosidad para que la gente, los asuntos del teatro lo lleven gente que llevan toda la vida o no, pero llevan tiempo especulando en cómo mejorar las condiciones externas e internas del teatro como lenguaje, como modo de expresión y como estructura organizativa y como sistema de producción, que también hay que cambiarlo y hay que modificarlo según la sociedad va evolucionando. Se me ocurre una expresión casi que resume algo de lo que dices y me viene de otro campo. Yo trabajo en educación y tengo alguna relación con temas que tienen que ver con innovación y con ciencia y tecnología. Ahí hablan de emprendedores públicos. Que, claro, en este mundo en que parece que lo público y la emprendeduría son incompatibles, parece que no pudiera haber funcionarios que tuvieran un carácter creativo y emprendedor, ni empresarios que tuvieran una vocación pública. No sé si algo de lo que aquí se está planteando es precisamente reivindicar una visión más permeable entre las dos direcciones, ¿no? Fundamental, fundamental. Sí, me parece muy importante esto. Por cierto, hablando de educación, y aquí hay como una paradoja, no sé si deberíamos cerrar la puerta para que no se oiga todo el mundo. La semana pasada José Saturnino Martínez, un sociólogo de la educación, no tiene nada que ver con esto, escribió un artículo en El País en el que comentaba la curiosa paradoja que se ha dado en la educación española de la última década, donde habiendo asistido a un retroceso a nivel europeo descomunal, a unos recortes lamentables, a una situación verdaderamente criticable desde todos los puntos de vista, en la que por lo demás también continuamos, no hay cambios en las leyes, etcétera. Sin embargo, no se ha producido un descenso en la situación de la educación real española, de nuestros jóvenes, como correspondería a esa falta de inversión económica, esa falta de apoyo. Y yo pienso en el teatro y a veces siento que pasa un poco algo similar, ¿no? Porque es verdad que se creó una red muy importante hace 20, 30 años, es verdad que el 21% dichoso hasta hace muy pocos meses y se ha convertido en el 10%, no ha sido gran cosa. Es decir, ha habido una apuesta sostenida incluso por desacreditar el teatro, es decir, que los políticos, determinados políticos, hablan de que alguien hace teatro y se refieren a sí mismos, en cierta manera. Es decir, que es una acción casi concertada para que ese tipo de dimensión cultural pues no pueda progresar. Y paradójicamente, no sé si es una percepción que uno tiene, no estamos asistiendo a una década particularmente pobre o negativa desde el punto de vista al menos de la creación, desde el punto de vista de la creación también de nuevos públicos, de la diversificación de los públicos. Por eso decía lo de cerrar la puerta, pero ¿no ocurre que en cierto modo también estamos asistiendo a la eclosión de unas generaciones que probablemente han estado formadas como nunca, de unas instituciones probablemente establecidas? ¿Cómo veis todo eso, sobre todo desde la experiencia que ya tenéis en este mundo? Hay una cosa clarísima de ese periodo de 25 años en el que nos estamos centrando. Hay un periodo último de 10 años en el que nos ha pillado una crisis enorme y hemos sido todos víctimas de una política, yo creo que errónea en parte, esa cosa que se llamaba la recuperación, la no intervención, los recortes, y que partiendo del 21 famoso y de otras muchas cosas, de otras partidas importantes de ayudas al teatro y a la cultura en general, que desaparecieron porque se creyó que lo que era absolutamente prescindible era precisamente eso. No se podía prescindir quizá de otras cosas, pero de la cultura sí, en momentos difíciles. Eso llevó de alguna manera a un cierto desconcierto en un principio y a un cierto retraimiento por parte del público, ¿no? Cuando el anuncio del famoso 21%, incluso había gente que pensaba que a partir de aquel momento el teatro, las entradas de teatro pasaban a costar un 21% más, etcétera, etcétera. El teatro subía de precio, por lo tanto no se podía ir al teatro. Eso era falso de alguna manera. Muchas empresas, cantidad enormes de empresas, asumieron la diferencia del coste y demás, y restaron ese porcentaje que había que entregar a Hacienda, lo restaron
de sus ingresos de taquilla y demás para no modificar el precio de la entrada. Pero con la experiencia que me da el ser todavía director de un teatro privado en Barcelona, el Teatro Goya en Barcelona, debo decir que realmente el retraimiento del público fue mínimo. Ahí están los números para demostrarlo. Por supuesto que sobre todo en los 2 primeros años de la crisis hubo un descenso, pero se recuperó prácticamente. Seguramente si no hubiera habido la época de los recortes ni la gran crisis, la línea hubiera sido ascendente en cuanto a asistencia del público al teatro y en cuanto a algo fundamental, que es lo que tú hablabas, generaciones de creadores nuevos que se iban acercando al teatro formadas de manera distinta como nos formamos Mario y yo, porque venían de otros terrenos y habían visto ya otro tipo de teatro con otros lenguajes que Mario y yo cuando empezamos en esto no habíamos visto, quizá vislumbrábamos. Pero el público durante la época de la crisis no se perdió público en España o no se perdió gran cantidad de público. No fue irremediable la pérdida del público. ¿Por qué? Podríamos acudir a ese argumento romántico, pero muy cierto, de que el teatro es un alimento absolutamente imprescindible para el ser humano. Y porque en épocas de crisis como las que hemos vivido, o como un fenómeno muy concreto, muy circunstancial, como el que está pasando en Cataluña en los últimos meses, donde sí es verdad que en momentos puntuales, de repente durante una semana crucial, llena de acontecimientos angustiosos, hora a hora y minuto a minuto, había una cierta gente que decidía que no quería salir de casa por miedo y demás. Pero ese tipo de situaciones, tanto la de estos días concretos en Cataluña, en los 2 últimos meses, como en los primeros años de la crisis, esas épocas de incertidumbre, de miedo, de angustia, de inseguridad, yo creo que tienen una pequeñísima, si alguna tienen, que no deberían tener ninguna, pero si alguna ventaja pueden tener, es la de que ponen en acción, potencian ese mecanismo maravilloso, casi romántico o filosófico, elegir el término que queráis, de la necesidad vital del teatro como consuelo, del teatro como lugar en el que uno deja de estar solo y se reúne con otras personas y conjuntamente producen eso que se llama, o consiguen eso que se llama la catarsis, y consiguen una cantidad de personas que no se conocen absolutamente de nada, que no han coincidido nunca en sus vidas, ni siquiera en el momento de comprar el pan o comprar el periódico, o que quizá no van a coincidir nunca más en sus vidas, y de repente, por un milagro que no dominamos nadie, absurdo, maravilloso, absoluto, deciden concentrarse un día determinado, a una hora determinada, en un local, para que les cuenten historias y sobre todo para emocionarse mezclados con desconocidos al lado. Vas al teatro y compartes y te encuentras llorando, riendo, compartiendo una historia en un tío vivo de emociones, codo a codo con alguien a quien no has visto nunca y a quien no verás nunca más. Y cuando sales del teatro después de esa experiencia, yo creo que sales consolado, como si hubieras tomado unas pastillas o un jarabe. Sale uno sabiendo que no está solo, que forma parte de un grupo, por lo menos de ese grupo concreto con el que ha compartido esas emociones. Ese es el gran milagro del teatro, y por eso, aun en épocas difíciles de crisis y demás, el público sigue yendo al teatro. Creo que con más motivo que nunca, con un motivo de necesidad de medicina, de bálsamo, de efecto curativo, ¿no? De saber que forma parte de un grupo, de un colectivo, y que todas esas cosas se solucionan a través del colectivo. De compartir emociones. Totalmente de acuerdo. Conjuntamente. Y en cuanto a lo que tú planteabas, vamos a ver, yo soy pesimista en cuanto a los que nos gobiernan, sin hacer distinción de lugares concretos, y en cambio soy muy optimista en cuanto a la juventud que se nos viene encima. La juventud es el futuro. Nosotros tenemos una obligación con ellos, pero ellos también son muy listos, perceptivos y van ubicándose. No les estamos dejando un mundo muy agradable, las opciones laborales son difíciles, pero yo lo noto porque me gusta mucho estar en contacto con la gente joven, y la gente joven tiene un don inapreciable, que es la avidez de enfrentarse por primera vez a las cosas. Es importante, no es lo único, quiero decir, tampoco podemos caer en la sublimación de la juventud para aparcar luego a la madurez o a la
mayoría de edad, o tercera edad, o quinta edad, como queramos, porque cada vez somos más longevos. Hemos de encontrar una interacción en toda la sociedad. Y el teatro, de algún modo, se beneficia de los momentos de crisis, porque, como decía muy bien José María, eso revulsiona un poco las almas y nos lleva a querer buscar algo más, que a lo mejor ese tedio cotidiano o ese lenguaje oculto, no oculto, ¿no? Ese lenguaje que oculta. O sea, el lenguaje está descrito, está inventado para que nos entendamos y para que sea un iluminador de las conductas y de las actitudes de los seres humanos. Pero estamos en manos de poderes económicos y poderes políticos que utilizan el lenguaje para enmascarar las cosas. Te hablan de A cuando están queriendo decir B. En ese aspecto, tanto la juventud como mucha gente machacada por los recortes en sanidad, en educación, 45.000 millones que nunca volverán de los bancos, pero es igual, seguimos ahí. Consumir literatura, cine y teatro, que tiene una cosa que ha dicho José María, que no la tiene ningún otro medio cultural, el poder asistir conjuntamente, como en asamblea, como en una ágora pública, para recibir emociones colectivas e individuales ante algo que te están explicando, pues es algo muy importante, que aunque quiera ser eliminado o quiera ser menospreciado o quiera ser utilizado por una parte selectiva de un poder determinado, siempre estará ahí. Y en eso las gentes de teatro hemos de estar muy activas. Y es verdad, por ejemplo, estos días en Barcelona se llenan los teatros. Hay días puntuales que la gente ha estado muy ocupada, muy preocupada por los acontecimientos externos, pero en Barcelona pues, se está yendo al teatro. Y yo creo que hay un gran público en España, hay un gran público. Hay una España, claro, en todos los países hay públicos, disculpen la palabra, pero hay públicos y hay personas y hay colectivos zoquetes o que niegan la realidad o negativos. Pero hay una gran energía y una gran ilusión y hay un gran público teatral en España, pero hemos de trabajar por ello, porque el teatro a veces se duerme en los laureles, a veces se mira el ombligo y hay que trabajar por ahí. Y sobre todo hay que decirles a los políticos, oiga, inviertan en cultura. Yo estoy ahora dirigiendo una función que pasó por aquí, por Avilés, un texto de esos que surgen cada 10, 15 años o 20 y que es una maravilla, que es Incendios, de Wajdi Mouawad, y, bueno, y un conflicto eterno y tremendo en las guerras continuadas que se remontan a los inicios de la especie humana. Pero hay una abuela analfabeta que le dice a su nieta, y se lo dice en primera instancia y como metáfora de todo ante la vida y lo que hay que hacer. Aprende a leer, aprende a escribir, aprende a pensar en ti, aprende a pensar en el otro, aprende a pensar como ser individual y como ser colectivo. Y eso es lo hermoso que tiene realmente el teatro, que puede estar a veces maltratado, le pueden poner el 21% de IVA, que esto es realmente una jugada tremenda, o el castigo que le han puesto al cine, pero de algún modo siempre se renueva porque es algo que está muy imbricado en el ser humano. Nos reunimos desde pequeños y jugamos a cualquier cosa entre dos personas y nos ponemos delante de un espejo y cogemos la ropa del armario y nos disfrazamos. Contar cuentos que nos iluminen está en la base de la relación social de nuestra sociedad. Viene de la magia y de la razón. Entonces el teatro siempre seguirá, pero hay que estar atentos y hemos de pedir realmente un teatro sano. Y hemos de pedir un teatro en el que no siempre se exija a la gente que acierte. El teatro es un lugar en el que uno se puede equivocar, propone cosas y el público tiene también que asistir y de repente decir, pues esto no me ha gustado, esto aquí se han equivocado. Hay que abrir caminos, no nos podemos quedar solamente en lo que ya está probado. Entonces en ese aspecto es muy importante la educación y la apertura de caminos hacia la juventud, que yo creo que en estos tiempos está muy maltratada por los poderes públicos y por los poderes fácticos. La abuela era Nuria Espert, ¿no? La abuela en ese momento era Nuria Espert, sí, pero bueno, es Yasira, esa mujer que le dice a su nieta,
que luego será Nuria Espert también, le dice, vete de aquí, tú eres la flor del valle, llevas la vida dentro de ti, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a pensar. Eso es fundamental. No, iba a decir que en ese balance de los 25 años que estamos haciendo, hablaba Amarillo de la juventud creadora que viene detrás de nosotros, y creo que tenemos motivos de celebración. Yo creo que en este momento, en el mundo, en la familia teatral, en el mundo de la creación teatral, hay generaciones que están teniendo ya mucha fuerza encima del escenario y están muy presentes continuamente en todas las temporadas, de autores, directores e incluso un fenómeno que no pasaba antes, de cantidad de gente joven, de emprendedores. A mí me sorprende ver la cantidad de espectáculos nacidos de jóvenes emprendedores que deciden con 25 o 30 años en estos momentos poner su dinero como empresario privado en el teatro simplemente para hacer una obra con la que conectan directamente de un autor joven y para trabajar con un determinado grupo de autores jóvenes. Esto creo que es motivo de celebración a lo máximo. Y para estos jóvenes hay que pedir a los poderes públicos, que ya sé que puede ser mucho más controvertido y puede ser un boomerang que se vuelva contra ellos, pero ya se ha invertido en piedras, ahora invertamos en seres. Invertamos en seres humanos, invirtamos en potencialidades creadoras, en colectivos asociativos, aunque se equivoquen, aunque invirtamos en la gente, porque contenedores sin gente es muy terrible. Vosotros habéis conseguido en estos 25 años tener unos contenedores y una gente ahí abajo. Y entonces hemos de conseguir que la gente siga teniendo opciones para poder desarrollar libremente sus impulsos creativos. Y al mismo tiempo tampoco se lo vamos a poner todo tan fácil, porque quien algo quiere, algo le cuesta. Y el teatro también en momentos de opresión general tiene momentos muy brillantes, porque el teatro siempre es un poco un grito metafórico desde el alma a las cosas que están ocurriendo. Puede ser un grito, puede ser una canción, puede ser una cosa suave, pero puede ser de muchas maneras. El teatro siempre está ahí. Y tiene esa ventaja además, y ahora hablamos del teatro en general como concepto casi abstracto, de que el teatro no acaba en las 2 horas de la representación, no acaba en esa reunión de gentes, porque esas gentes, una vez terminada de contar la historia, salen del teatro y se van a su casa. Inconscientemente, a mí me gusta mucho una imagen que leí hace muchísimo tiempo en algún sitio, se me quedó grabada y sé que la repito, puede que la haya repetido incluso en algún coloquio aquí en alguna ocasión, pero me gusta esa imagen de la gente que hacemos el teatro encima del escenario, el momento de la representación teatral, de la sensación como si fuéramos, me veo a mí mismo cuando formo parte de un equipo encima del escenario con el resto de mis compañeros, como si a lo largo de la función estuviéramos lanzando al público peladillas, caramelos, pequeñas pastillas que inconscientemente, invisiblemente se van filtrando, sin que el público se dé cuenta, se van filtrando en los bolsillos, en los bolsos, en el bolsillo del abrigo, se mezclan entre el pelo y cuando en el fondo no son más que ideas, motivos de reflexión, análisis y demás, y que cuando sale el público se lo lleva a su casa casi sin darse cuenta, de manera inconsciente, y al cabo de 2 o 3 semanas o al cabo de 4 meses, de repente, cuando van a coger aquel abrigo con el que aquella noche, hace 4 meses, fueron al teatro, se encuentran en el bolsillo del abrigo una peladilla o un caramelo, es decir, una idea, un motivo de reflexión, una pregunta que se les lanzó un día desde el escenario, y a lo mejor aquel encuentro fugaz en aquel momento, casual, les ayuda en su vida particular a encontrar solución, pregunta, respuesta y demás. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas y, por otra parte, obligaciones del teatro. Cuando hablamos del teatro de puro entretenimiento o el teatro como motivo de generador de reflexión, generador de preguntas más que de respuestas, nos referimos a eso, ¿no? A que el público salga de las representaciones cargado de cosas para el futuro.
Sí, porque en el fondo en el tema del público, y yo creo que vamos a evitar y pensaba, ¿cuál es el momento de hablar de los móviles? Yo creo que he visto que debe ser que como ha venido José María, todo el mundo está muy tranquilo, casi no se oye toser, casi lo podemos obviar. Oye, pero no ha sonado ningún móvil. No se ha sonado ningún móvil. Ha sonado Qué ni bien, un ¿no? móvil, ni una tos, Qué bien, ¿eh? Está ni un estornudo. perfecto, pero yo creo que es que se esperaba el momento. Igual casi podemos obviarlo, porque es verdad que cuando se trata del tema de los móviles, que nos enfadamos mucho ahí horizontalmente, no solamente de acá para allá, sino Sí. también horizontalmente, a veces olvidamos algo que yo, esas píldoras que comentas, yo en el mes de julio, vendrá por aquí Ernesto Caballero, dirigió una cosa que estuvo en el María Guerrero apenas unas semanas, un texto de Javier Gomá, inconsolable, que me gustó muchísimo, y que comenzaba diciendo algo que creo que casi contrasta con el nombre del conde que tenemos atrás, el del Real Agrado, como si el teatro debiera ser solamente una cosa como para agradarnos, para entretenernos, como si debiéramos alejarnos de la vida. Y comenzaba Fernando Cayo dando las gracias al público porque decía que los humanos éramos seres atencionales y que durante hora y media prestábamos toda nuestra atención a esa vida que estaba transcurriendo aquí. Yo creo que de alguna forma, por eso también un poco cuando los móviles nos suceden, ¿verdad?, que en otros siglos no había móviles, pero desde luego había ruido en las salas escénicas, nos revela que el modo en que se está en el teatro es en modo silencio y concentración absoluta en lo que está sucediendo. Sobre todo el modo comunicación, porque en definitiva lo que estamos haciendo es comunicándonos, es una ceremonia, es una misa lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay que decir, y yo soy, y sé que José María también, nos irritan muchísimo los móviles. Al principio fue que se hablaba con el móvil en el platea. Luego fue que, y sigue siendo, que suenan móviles y tal. Pero es que ahora hay otra modalidad que incluso a mí me parece más molesta y más aterradora, que es la gente que al cabo de un rato consulta los WhatsApps o escribe WhatsApp, se queda un rato, entonces con el poder lumínico de la pantalla le da en la cara y el actor que está en el escenario tiene que decir, oiga, por favor, ¿puede apagar el móvil que no puedo concentrarme? Eso es tremendo. Y luego también está ese fenómeno que ocurre, que no tiene nada que ver con que no guste el espectáculo, porque yo lo he observado, soy casi un sociólogo del asunto, de una manera entomóloga. Yo veo a público con una cara estupenda, muy metido en el espectáculo, o con una cara muy compungida, si es drama o algo, y claro, como es un tiempo de cambio de temperatura, o sea, es invierno, de repente le entra la tos al señor o a la señora, y sin dejar de estar extasiado con lo que ve, hace... y sigue viendo, claro. A esta persona hay que decirle, oiga, tosa pero poquito, por favor, tosa y tápese la boquita. También es verdad que si nos retrotraemos un poco a otras épocas, estamos en una época privilegiada. Hemos de pensar que las luces se apagaron a 3/4 del siglo XIX en la platea, que antes se hacía con luz en la sala. Hay un libro del músico francés Berlioz que va a Italia a ver ópera y dice, la ópera no gusta en Italia. He intentado ir a ver una ópera y no he escuchado nada. La gente bebe, come, está en los palcos hablando y haciendo cualquier cosa. Y de repente llega un aria, todos se callan y entonces ahí escuchan el aria. Y cuando acaba el aria y vienen otros momentos, la gente... Claro, hemos ganado, pero realmente es muy irritante esa especie de cosa que desconcentra mucho el oír las musiquitas de los móviles o las luces de los móviles. Y algunos son persistentes porque están rato, ¿no? Y tú tienes una escena que estás ahí peleándote con la cosa y vas viendo que en la fila 3, butaca 4, hay alguien que está todo el rato así y llega un momento en que no lo puedes remediar. Y dice, apague el móvil. Apague el móvil, ¿no? La verdad es que hemos tenido la mala suerte de coincidir con esa etapa histórica que es la del proceso tecnológico y la de la aparición de ese aparato que por otra parte tiene muchísimas ventajas. Es decir, generaciones anteriores no tuvieron ese problema. Es curioso porque desde el escenario hemos vivido el problema, todo su proceso. Al principio de los móviles, como un descubrimiento, sonaban muchos móviles en escena, muchos, 20 o 30 en cada función, porque la gente no dominaba el aparato, no sabía, se olvidaba de que llegaba. Ahora debo decirlo,
es Suenan difícil que suene uno o dos móviles en cada función, dos, siempre sí. uno o dos suenan, con lo cual el público se ha acostumbrado ya, ha añadido a sus hábitos de ir al teatro a pagar el móvil antes del teatro. Y eso se ha conseguido, ha necesitado 5 o 6 años, pero surge ese otro fenómeno al que hablaba Mario, que yo llamo desde el escenario el campo de luciérnagas. Sí, sí. No podéis imaginaros lo Tremendo, que es, tremendo. mientras estamos haciendo la función, pasar la vista, porque los actores, en algunos casos, en otros sí, cuando es necesario, no miramos directamente al espectador a los ojos, al patio de butacas, pero sí pasas la vista por encima. Y lo que antes era eso que se llamaba la oscuridad, terrible oscuridad del público que impresiona y conmueve, ha desaparecido. Ahora esa oscuridad se ha convertido en un campo de luciérnagas donde hay un montón de lucecitas que se están encendiendo y apagando Y continuamente. además es doblemente doloroso porque un móvil puede sonar, bueno, alguien se olvidó de apagarlo, pero para encenderlo hay que querer encenderlo. Sí, exacto. Exacto. Hay que querer encenderlo y te quedas ahí 10 minutos y el otro que está diciendo ser o no ser, ¿qué está haciendo usted, hombre? Porque mira el móvil. ¿En qué tipo, motivo de reflexión, en qué tipo de dependencia hemos caído todos que no podemos estar 2 horas sin ver si entra un mensaje, si sale un mensaje, qué pasa? Es algo motivo de preocupación. Claro, y también es verdad que hay que inventarse, y de hecho hay algunas compañías que se lo inventan, porque ya el mensaje, digamos, institucional de bienvenidos al teatro tal, faltan 3 minutos para que dé comienzo la representación, se les recuerda que deben apagar los No lo oye móviles. nadie. No lo oye nadie. No, no, no. Nadie lo oye. Entonces hay que inventarse algo, hay que decir... Y ahí está en tu inconsciente cuando dices eso. Me refiero al Sócrates, al espectáculo del cual era autor y director Mario y que interpreté yo. Estuvimos en el Niemeyer hace un año cuando Mario, con mucho acierto, consiguió colocar el aviso de por favor apaguen ustedes sus móviles dentro de la función. Y era el propio Sócrates el que hablaba con el público y les pedía desde la antigua Grecia que por favor que no... Era verdaderamente sorprendente, ¿no? La verdad. Era evidente que iba a haber el momento móviles. Yo tengo una curiosidad, a ver cómo lo veis vosotros. Como experiencia de espectador después de un tiempo, yo ahora asisto a una cosa que realmente me satisface mucho y quería compartirlo con vosotros, a ver cuál es la impresión. La relación con el texto teatral es siempre una relación muy difícil. El texto escrito no es literatura, pero la experiencia de la lectura teatral antes de la obra a mí me resulta particularmente satisfactoria. No sé, sé que es una cosa no esperada y al conde del Real Agrado seguramente le dará igual, pero ya que no estamos hablando con un público que simplemente abra móviles o que venga solamente al teatro como excusa para luego ir a cenar, los que estamos aquí reunidos tenemos más interés, ¿a vosotros os parece que ya que además en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de ver los textos, por cierto Sócrates está editado, varios de ellos, que la lectura teatral no solamente es importante para el propio mundo teatral, sino que al público, antes o después de la obra, le aporta algo? Sí, y ahí podríamos decir que por desgracia en este país no estamos a la altura de otros países vecinos. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, sobre todo Inglaterra. Y países pequeños también. Sí, también. Estrenan una función y el texto de esa función está impreso ya a la venta en cualquier librería, ya no digo en el vestíbulo del teatro, pero en cualquier librería. De tal modo que hay mucha gente que prefiere comprar el texto antes, leérselo y luego llegar, y que es una manera de convertirse en directores de teatro. Mientras leen el texto están imaginando ya de alguna manera cómo ese texto va a resultar puesto en pie. O hay muchísima gente que al salir del teatro y le ha gustado muchísimo la función y necesita volver a leer por primera vez el texto, volver a recordar esas cosas. Quiero decir, hay una industria de la edición de textos de teatro en Inglaterra y en la mayoría de países europeos, incluso americanos, hispanoamericanos, México y Argentina, editan todo lo que se estrena. En este país esa es una de las grandes carencias. Había un tiempo, y tú lo recordarás como en la edad que tenemos, donde sí había unas colecciones de teatro que publicaban. Recuerdo la famosa colección La Farsa, en los años 20, 30, 40, Alfil, Escélicer. En Escélicer se puede encontrar todo el teatro que se estrenó en España durante los años 50, 60 y 70 por lo menos, y a partir de ahí desapareció. No hay edición de textos teatrales más que muy puntual, con lo cual al público le resulta muy difícil el hecho de la lectura teatral, que yo creo, por otra parte,
que es muy importante. No digo que sea más importante que la lectura de la novela o del ensayo o de la poesía, pero sí es verdad que la propia estructura del texto teatral obliga a unos mecanismos de lectura, obliga a desarrollar una capacidad de imaginación, a imaginarte ese espectáculo ya, que decía, convierte a cada lector en un director de escena. Y eso es algo que hay que reivindicar. En esos 25 años se ha perdido, han desaparecido las colecciones teatrales que se editaban y que ayudaban muchísimo al fenómeno teatral. Esa es una pérdida a señalar. Sí. Por un lado, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, y por un lado es evidente constatar la tremenda pobreza de publicaciones de textos teatrales. Incluso en los años 60, 70, yo recuerdo la colección Cuadernos para el Diálogo, publicación de textos extranjeros no estrenados que ayudan también al profesional y al público. Claro. A mí me parece muy bien la lectura de textos de teatro, creo que es una manera de leer literatura. Estamos todos de acuerdo que el teatro no es literatura, es algo más que literatura, porque la diferencia entre un texto escrito sobre el papel o la realidad viva que se pone encima del escenario difiere mucho, y solo el teatro es teatro en virtud de un director, unos actores, que por eso puede cambiar muchísimo un texto según la visión de una compañía u otra, según hayan transcurrido unos años o no. Yo animaría a todo el mundo a leer teatro, por supuesto que sí. Y más allá de los profesionales, de los analistas, yo prefiero que la gente lea los textos después. Después. Sí, porque tú vas como público y te enfrentas a lo que te ofrece el teatro en pie. Y luego, si te ha interesado, hay cosas que no has visto claro o tú lo ves ahora, te compras el texto y eres un lector, pues te lees el texto. Leértelo antes, si no eres un profesional de la crítica, un analista, pues está bien si tienes la capacidad de saber que has leído algo escrito que no tiene nada que ver con una puesta en escena que vas a ver después. Pero no somos no somos tan listos todos, yo diría que nadie diría. Entonces, preferible que la lean después. Coño, me ha gustado esta función, voy a comprarme el texto. Y ahí sí es donde nos encontramos con un desierto absoluto que se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Porque es verdad que en los años 50, 60 se publicaba todo el teatro que se estrenaba y muchas veces el que no se estrenaba. Claro. Y ahora realmente hay dificultad, Hay algunas organizaciones que publican textos, pero no se publica con la asiduidad y con la cantidad que debería publicarse, tanto de autores españoles como de autores extranjeros, que muchas veces llegan tarde. Yo creo que tiene que haber algún momento para Sócrates incendios. Antes salía incendios en un momento. Aquí, además, yo creo que la manera en que se vieron los dos, Sócrates lo vi en Mérida, por eso me sobrecogió tanto que nos riñera Sócrates allí en aquel lugar con los móviles. Pero incendios en el Centro Niemeyer fue algo especial. Es una obra que creo que ya ha estado 3 veces en la Abadía, ¿verdad? Ahora está en Barcelona y es un recorrido verdaderamente impresionante. ¿Cómo fue la experiencia de las dos cosas? Porque has estado mucho tiempo en el papel 2 años. Sócrates ha estado muchísimo. Sócrates ha tenido 2 años de vida. Es curioso decir que Sócrates ha tenido 2 años de vida. Tuvo muchos más en su momento. Pero Sócrates ha sido a nivel personal una de las mejores experiencias. Me repito mucho cuando digo esto, pero al mismo tiempo creo que es positivo. Cada una de mis últimas experiencias ha sido una de las mejores experiencias de mi vida teatral, lógico. Pero Sócrates nació por un encargo, de alguna manera. Sócrates es un espectáculo de productor. Hay un productor, la productora Focus, que le dijo a Mario, quiero hacer un espectáculo en Mérida, quiero que lo dirijas tú y quiero que lo haga José María Pou. Busca, crea un texto, invéntate un espectáculo. Y él escribió Sócrates. Alberto Iglesias, cántabro de pro, un actor estupendo, y yo somos los autores del texto. Para hacer un texto así hay que tener un actor como José María, es lógico, porque si no la cosa no funciona. Pero yo creo que todos podemos sentirnos muy satisfechos de esa experiencia porque funcionó muy bien, porque conectó muy bien con el público, porque había una compañía muy solvente. Yo creo que era un gran trabajo de José María. Entonces, bueno, 2 años además a teatros llenos y con grandes además imprevisibles, porque Platón obviamente era refractario al teatro, quiere decir, los textos de Platón era prácticamente inimaginable. Ahí había una dialéctica, aparte, bueno, también al hacer la obra pues teníamos presente la eterna discusión entre
verdad y ocultamiento, democracia real y democracia fingida, y hasta dónde la democracia fingida puede llevar a un demócrata o a un señor que persigue la verdad a partir de la dialéctica hasta su aniquilación. Tema realmente que me parece a mí importantísimo y muy adecuado a los tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos... Bueno, eso, si fuera ahí, ¿no? Mario, pero voy a pedirte que continúes un poco porque yo vi en Mérida Calígula y hoy hablábamos de que realmente debían poder verse las dos obras y cuando más próximas mejor. Aquí hemos visto Sócrates, espero que tengamos la ocasión de ver también encantado de Calígula. traerlo. Y antes hablabas de Incendios. A ver, Incendios es uno de esos textos que de vez en cuando salen, ya sean comedias, dramas, tragedias, paradigmáticos, que sale uno cada 20 años y entonces Incendios es una brutalidad de texto, es una brutalidad que te conmueve hasta los cimientos, hasta los cimientos. Entonces, bueno, has de estar muy atento a no perturbar la obra, explicarla, por supuesto, según tu visión y la visión del equipo que has creado, pero con mucha sutilidad para que crear esa poética y esa trama y que sea el público el que la reciba por vía de la emoción y del pensamiento y que los actores sean oficiantes realmente. Entonces, es una experiencia también estupenda y tenemos la suerte de tener una compañía muy competente, como ya podríais ver aquí cuando se hizo, y con una Nuria Espert que está haciendo unos trabajos impresionantes y que en esas funciones... Hay un momento, hay uno de los monólogos, el primer monólogo, que el auditorio se convierte en una persona. Es como si chupara al auditorio y está Nuria hablándole a una persona realmente, porque se produce uno de esos silencios mágicos y de aspiración tremendos. Bueno, y Calígula, pues Calígula entra dentro de los textos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, es magnífico. También es verdad que Calígula es un texto que tienes que tener un actor que sea capaz de afrontar ese reto de métrica, de emociones, de ritmos, de tempos, y no pasarse y no ir hacia la locura patológica de un loquito, sino realmente establecer ese tipo de emoción interna, del descalabro personal. Y bueno, ahí está, hay un actor joven que ya es tiene mucho, es muy competente porque ha hecho mucho cine, mucha televisión, pero que día a día va creciendo, que es Pablo Derqui, que está estupendo, es extraordinario en el personaje. Sí, claro, es es una obra y dice, si no tengo Calígula, pues no la montes, ¿no? Claro, Y si no tienes un actor para hacer Sócrates, no la escribas. Y si no hay una compañía como la de que están Laia Marú y Nuria Espert, gente muy solvente y muy potente, pues igual puede no quedar tan bien. Pero esa es la grandeza también del teatro, ¿no? Por eso decía antes que está muy bien leerla, si hay que leer teatro, después de ver la función, porque la emoción y el razonamiento y el entendimiento y la dialéctica del teatro llega a partir de ese lugar escénico vivo, que es la gran magia, que es lo que diferencia el teatro de la literatura escrita, ya sea novela, poesía, ensayo o lo que sea, ¿no? Y en eso conectan con la verdad, porque la verdad es que las dos lecturas, tanto Sócrates como Calígula, a mí me remiten a Hannah Arendt, es decir, Sócrates prácticamente es llevar a la coherencia al máximo. Es un personaje que a mí en los últimos años me percuta y me persigue mucho. Porque creo que era un gran personaje. Hay, por cierto, un texto teatral estrenado en Inglaterra hace apenas 2 años sobre Hannah Arendt, Sí, que algún día deberíamos ver aquí. Pues oye, Algún día vamos a mirarlo, Pero hablabas hace un segundo, y perdona que hablabas hace un segundo de la importancia del texto. Yo creo que la palabra importancia incluso se queda corto de la trascendencia del texto de Incendios, que es uno de esos textos que surgen de vez en cuando. Y ligándolo a ese tema de los 25 años del repaso que estamos haciendo, yo te diría que aun con el caparazón que tenemos los que nos dedicamos sobre todo a esto, que leemos montones de textos teatrales, que vemos cantidades ingentes de espectáculos teatrales y hemos visto muchos a lo largo de estos 25 años, que hemos leído mucho, hay 2 textos que son los que a mí más me han impresionado y creo, me atrevo a decir, consciente de que hay muchos textos que desconozco, pero me atrevo a decir que Incendios y Ángeles en América son los 2 más grandes textos que se han escrito en el teatro en estos últimos 25 años. Kushner es otro enorme autor. Kushner, Hombo Kabul, enorme autor. Ahora hace un tiempo que está callado, no sé por qué, pero es un autor enorme también, que a mí me conmueve. Y fue una tetralogía, Incendios. Quiero decir que Sí, estamos no, hablando de una obra que es una de las 4 monumentales. En plena eclosión, sí, claro, tiene una tetralogía y sigue, y además es un hombre muy activo, es autor, es actor, es director,
su Esta nombre- misma semana está estrenando en París un Sí, espectáculo. exactamente, Cena Hoy Colín. o mañana. Sí, sí. Es curioso porque, perdón, estamos sí. quizá llegando No, al no, final bien. de la conversación, no lo No sé. sé, No no sé. sabemos, no sabemos. No sé. Estamos- ¿Siguen ahí todos? Sí, sí, Están. no se ha ido nadie. Pues, y estamos celebrando la buena salud del teatro a través de Efectivamente. grandes textos y grandes autores, ¿no? Qué fantástico. Sí, hay quien dice que una imagen vale por 1000 palabras, y es cierto, pero la imagen es lo que es. Pero a veces una palabra vale por 1000 imágenes, porque le permite desde un escenario, desde una lectura, al lector o al espectador imaginar muchos mundos posibles y muchas imágenes. Entonces el teatro puede ser verbal, no verbal, performance, happening, musical, sin texto, mudo, pantomima, pero hay que dejar un lugar muy importante al teatro de texto, no porque el texto sea algo de un virtuosismo que no sabemos cómo definir, sino porque es la exteriorización de todos nuestros pensamientos, sentimientos y dialécticas del ser humano como individuo y como ser colectivo. Entonces el texto es muy importante. Y es muy importante que el texto llegue y se diga y tenga su música, su musicalidad, su partitura, su silencio, su tempo especial, sin hacer un imperio al amaneramiento de decir el texto. Pero el texto es la parte visible del iceberg de todas las emociones y de los pensamientos humanos expresados, articulados. Y es muy importante el teatro de texto, creo yo. Y no hay que enfrentar el teatro de texto al teatro de imagen, porque detrás de una palabra hay 1000 imágenes, detrás de una imagen hay 1000 palabras, y las palabras y las imágenes son todo una, y todo ayuda realmente a explicarnos. Bueno, yo la verdad es que aquí estoy encantado pudiendo monopolizar las preguntas, pero cuando vuelva a ese lugar, que es el mío natural, me dirán, ¿cómo no le preguntaste aquello? ¿O cómo es que tienes la suerte tú de decir eso y no te acordaste? ¿no? Entonces yo creo que toca que podamos participar también desde el otro lado y hacer las preguntas que, aunque vemos muy mal, pero... ¿Quieren ustedes preguntar cosas? Creo que la pregunta en este momento sería, ¿a qué hora vamos a ir a cenar? Por ahí hay Sí, manos. Hola, si, buenas si noches. queréis podemos subir un poquito la luz de la sala, si nos vemos más, no sé. Yo quería felicitar a los dos invitados porque tienen suerte de ser del 8% de los profesionales del teatro que trabajan habitualmente. Y felicitarlos también porque no los molesten los móviles. Los que trabajamos en bares, estamos obligados a trabajar en bares y espacios así. Lo que menos nos preocupa son los móviles. Y luego decir que también envidio de alguna manera que el señor Pou pueda venir cada 2 años a Avilés, cuando por aquí pasan 4 compañías al año asturianas de las más de 40 que son el compendio de compañías profesionales de Asturias. Se tocaron muchos temas, muchas incongruencias del teatro estatal, este teatro centralizado, sin profundizar en ninguna. Entiendo que el formato no lo permitía y que quedan muchos debates pendientes, pero por poner un ejemplo, cuando se habla de que se va a la periferia ahora y ya no se actúa por semana, no sé qué, es que generalmente los espectáculos que giran por la Red Nacional de Teatros, ese monstruo que abonó la centralidad y la desaparición del teatro de periferia, lo llenan estrellas de la tele y entonces trabajan por semana en las series y supongo que tienen que venir los fines de semana a provincias. Y quería preguntarle al señor Mario Gas si una persona de un ego de tanto empuje, ¿cómo sintió que el Matadero, ese centro que se creó con tanto trabajo, esfuerzo y dinero público, un atorrante como Mateo Feijóo lo destrozase en 10 minutos? Gracias. ¿Quién de los dos contesta primero? La pregunta va dirigida a ti Bueno, directamente. entiendo perfectamente esa especie de exposición que usted hace. Yo le tengo que decir que yo vengo del teatro periférico, que me sigo considerando una persona independiente y que intento aplicar los criterios de cuando yo empezaba y entendía que hacía un tipo de teatro porque el que veía no me gustaba, lo intento aplicar, trabaje para la empresa privada, para una empresa pública, municipal, autonómica o estatal,
e intento, que a veces no lo consigo, tener un acento crítico con mi trabajo y con la situación ideológica y política que me rodea. En cuanto a lo del ego, yo no puedo hablar de eso porque ustedes lo verán, ustedes dirán si tengo mucho, poco o nada. En cuanto de Mateo Feijóo, yo no conozco a Mateo Feijóo, yo solamente conozco lo que he leído que quiere hacer, sé que el teatro está mucho tiempo cerrado, yo sé que el Matadero costó poco dinero, mucho esfuerzo, mucha voluntad y mucha conjunción de muchos profesionales que hicimos un gran esfuerzo para que eso funcionara y dejamos una puerta abierta para que en el futuro funcionara mejor, que además no lo usufructuamos solamente nosotros, sino que lo abrimos ampliamente en la profesión. Y yo entiendo, no sé, yo ahora mismo acabo de ver esta mañana un programa aquí de Escena de Avilés donde he contado como 15 compañías asturianas. Desconozco la situación interior y yo no soy quien para venir desde fuera a dar lecciones sobre cómo tiene que estar estructurado el teatro aquí en Asturias o en Aragón o en cualquier otro sitio que no sea el lugar en el que yo diariamente me enfrento a la lucha teatral. Me niego a enjuiciar al señor Feijóo, que digo que no le conozco. No me gusta desde fuera alguien que diga que va a hacer arte vivo cuando antes se hacía arte muerto. Eso es confundir las churras con las merinas. Pero aparte de eso, ni le conozco, ni tengo datos. Sencillamente firmé un manifiesto y donde me apoyaba a la gente que cree que tiene que haber mucha más apertura en los locales del Matadero y sencillamente, sin que nadie me preguntara mi opinión, dije que me dolía mucho que un ayuntamiento de izquierdas fuera precisamente el que se había cargado un proyecto que aglutinaba a un sector muy importante de la profesión para dejar un apartado muy concreto al que se podía haber destinado un local nuevo. Ni creo que el Matadero tenga que ser dominio del teatro de texto, entre comillas, sino un lugar de intercambio de experiencias. El propio marco es un lenguaje de experiencias nuevas y de algún modo que afecten a la profesión, que hay mucha gente que realmente se está batiendo el cobre. Y no sé qué más me preguntaba, yo le secundo, el teatro periférico es muy importante, el teatro de cada sitio es muy importante y el teatro... Yo tampoco pienso que las estructuras sean tan centralistas. Sí, es cierto que todo eso de Platea y de la red de teatros no es nada. Puede haber un teatro como Avilés, que para mí desde fuera lo lleva muy bien, y puede haber otros sitios que se lleva muy mal, pero eso siempre hemos estado batallando con las subvenciones, que aún se siguen llamando como en la época franquista, las oportunidades, quién, qué, cómo y cuándo. Pero nosotros hemos venido aquí a dar una pincelada con mucha sinceridad, con mucho cariño y con mucho amor sobre lo que entendemos que es nuestra profesión, pero para arreglar los problemas hemos de sentarnos, debatir, y es una cosa mucho más profunda y mucho más larga. Y yo no quisiera caer en ninguna pedantería, no he venido aquí a enseñar nada ni a decir cuál es la panacea de las cosas. Y la lucha se demuestra cada día, andando y luchando. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más que no vemos. Bueno, pues como ya toca casi ir terminando, yo quería que nos contarais al menos algo en lo que estáis. Bueno, hay algunas de las que ya sabemos. Quizás Hannah Arendt pueda ser una posibilidad y te estamos animando mucho a esa tetralogía tan maravillosa de Wagby Mahwaz que continuaría Incendios. Pero ¿nos hablas algo del Moby Dick que empieza ahora en enero en Barcelona? Bueno, empiezo dentro de una semana exactamente los ensayos de un nuevo espectáculo, el nuevo después de Sócrates, y salto de un personaje, eso que los americanos llaman bigger than life, como era Sócrates, a otro personaje más grande todavía, si es posible, como es el Capitán Ahab de Moby Dick. Próximo espectáculo que voy a hacer va a ser Moby Dick, una versión teatral, digamos que un espectáculo teatral que intenta recoger la esencia, el alma de lo que Melville puso en aquel tocho inmenso y maravilloso de 1500 páginas, que todo el mundo cree conocer, pero que todo el mundo ha leído casi Moby Dick en versiones muy reducidas y demás, que mucha gente conoce Moby Dick y cree que es una novela de aventuras que transcurre en alta mar, pero que es un auténtico tratado de filosofía sobre el bien, el mal
y muchísimas otras cosas. Ese va a ser un espectáculo con 3 únicos actores, un espectáculo pequeñito, no vamos a tener el Océano Atlántico, no vamos a tener una ballena blanca de un montón de metros, vamos a intentar jugar con eso que es la base del teatro, que es la imaginación del espectador y su capacidad de fantasía. Lo que sí tenemos por encima de todo es un texto maravilloso de Melville, con un lenguaje increíble, en una adaptación de uno de los jóvenes o de uno de los autores de los últimos tiempos, que al mismo tiempo es director y guionista de cine, que es Juan Cabestany, que trabaja habitualmente con el señor que dirige el espectáculo, que es Andrés Lima, del que habéis visto otros muchos espectáculos en los últimos años. Eso se estrenará en Barcelona a mediados del mes de enero y, bueno, depende del resultado. Lo bueno o lo malo del teatro es que siempre es una apuesta a la lotería. En este momento yo podría decir, bueno, parece que es un espectáculo que genera expectativas y que como Sócrates puede llegar a tener, o como en su tiempo La Cabra o demás, 2 o 2 años y medio de vida. Pero puede ocurrir perfectamente que nos equivoquemos, que no conectemos con el público y que el día 19 o 20 de enero, que es cuando está previsto el estreno en Barcelona, pues ese espectáculo no guste. Y todo lo que está previsto y lo que podamos decir ahora se acabe en apenas 2 o 3 semanas. Sucede con muchos espectáculos, ocurre con muchos espectáculos, o sea que tampoco nosotros queremos nunca nada seguro, porque la última palabra siempre depende del patio de butacas. Y antes de que diga Mario de qué cosas está, que no se me olvide recomendarlo al público, porque este señor, no solo ya veis cómo habla, da gusto verlo en todos los contextos teatrales, escribe todos los sábados en el periódico de Cataluña y escribe de cosas de lo más variada e interesante, entre otras cosas recomendaciones teatrales cuando uno sale fuera de España, entre otras muchas cosas muy, muy sugerentes. ¿Y Mario, en qué estás? Pues yo estoy ahora haciendo una especie de charlas, conferencias sobre poetas nuevos y acompañado de lectura de poemas. El mes que viene estoy en una sala pequeñita de Barcelona que se llama Academia, un espectáculo homenaje a Giorgio Strehler con Carmen Elías y con Marisa Paredes. Y luego estoy mirando textos, estamos hablando de cosas, de una película así indie, hecha con muy poco presupuesto, a ver si saldrá o no. Y 2 montajes en Madrid, uno una obra de Buero Vallejo, el concierto de San Ovidio, que es un texto que me gusta mucho, para el María Guerrero, y La tabernera del puerto para el Teatro de la Zarzuela. Y siempre hay por ahí proyectos que se cruzan, cosas que a veces pueden tomar forma o no, y como dicen en Cataluña, no diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat. No digas ¿cómo lo diríamos en blat? ¿Cómo es en castellano blat? Trigo. Trigo, ¿no? No digas trigo hasta que esté en el saco y bien ligado, pero pasa que en catalán rima. Entonces, bueno, ahí haciendo cosas. Pues nada, las veremos alguna de ellas con seguridad aquí en Áviles. Esta ha sido, por tanto, creo que ha estado bien en el tiempo, nos hemos pasado convenientemente, no excesivamente, la primera de las noches de diálogos teatrales que tendrán lugar con esta conmemoración del 25 aniversario. La semana que viene tenemos aquí a Carlos Hipólito, a Ana Angelín, seguirán hablando de teatro con nosotros, cambiaremos los conductores, obviamente, y la verdad es que me apetecía cerrar, ya que hablábamos antes, es que la verdad es que tenía en la mente por dónde debemos ir por Lady Nuria Esper, recordar el premio Princesa de Asturias, o debemos ir al Joven Teatro. La verdad es que a mí un autor francés que ahora me apasiona, me parece fascinante, que es Pascal Rambert, que ahora que estaba aquí el viernes pasado Israel Elejalde, pues hace muy poco en Madrid estrenaba un texto que era ensayo, ¿no? Y dice un trocito el director de esa ficción que a mí me sirve de despedida, yo creo, de esta noche, ¿no? Dice, la verdad, lo que llaman la verdad no se encuentra en la vida, sino en esa cosa increíble que han inventado los hombres y que se llama ficción. Si queremos ver la verdad del mundo, hay que mirarla en el sublime espejo de la ficción y no en otro sitio. Hay que verla ahí, aquí, en el lugar en el que estamos, en el teatro. Muchas gracias por haber asistido esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.